Porque si no, no estaríamos viendo a Abraham, el padre de la fe, recibir el resultado de las promesas que Dios le había dado. Es decir, no basta solamente con que yo sepa lo que Dios quiere que yo haga, si no lo hago. Dios me va a dar una palabra. Dios a ti y a mí nos va a decir cosas específicas que tenemos que hacer. Esa palabra ya fue dicha, ya está sembrada en mi corazón. Y Dios se va a encargar de repetírtela, de confirmártela, de recordártela. Pero si tú no accionas, si yo no acciono, simplemente no vemos el milagro. Y muchas veces decimos, no, pero es que Dios no cumplió lo que me dijo. Pero es que hay una parte activa, y tú y yo lo hablamos hace poco, hay una parte activa de nosotros siempre. Dios hace lo imposible, pero nosotros hacemos nuestra parte. Y cuando tú y yo accionamos es cuando vemos que vamos de la mano de un Dios que hace cosas sobrenaturales. Entonces, en este punto... Hola, gracias por estar acompañándonos aquí en Confiados Podcast a un nuevo capítulo. Te invitamos a que te pongas cómodo, que puedas compartir este mensaje con alguien que ames y alguien que tú sepas que necesita escuchar la palabra de Dios y puedas compartir este hermoso mensaje de parte del Señor. Así es, yo también quiero darte la bienvenida. Si vienes de la semana pasada en el episodio donde hablamos de cómo tomar mejores decisiones, estoy segura que por eso dijiste, vamos a ver esta semana qué me va a decir el Señor. Y quiero decirte que sí, que esta semana el Señor nos regala y trae una palabra que te va a invitar, te va a exhortar a seguir aprendiendo a través de la Biblia cómo llevar una vida con propósito, pero una vida que te acerque a lo que Dios quiere que tú vivas, que es una vida plena, una vida llena de realmente una dirección correcta. Así que quédate hasta el final, y si es primera vez que llegas a nuestro canal, suscríbete al canal de Confiados para que al activar esas notificaciones hay una campanita. Tú la vas a activar y cada vez que nosotros posteemos algo en el canal de YouTube te va a llegar el aviso de mira, hay un nuevo episodio, hay un nuevo mensaje de Dios para ti. Así que es una invitación formal de parte de nosotros a que te suscribas, y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Así que lo puedes hacer, y como le decía a mi esposa, darle clic a las notificaciones y vas a recibir todo lo que estamos haciendo para Dios a través de Confiados Podcast. Y bueno, vamos al punto. Vamos a la acción. Muy bien, amor, porque eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Le hemos titulado a este capítulo del dicho al hecho. Y queremos hablar el hecho como esa parte de accionar que tenemos que hacer siempre que sabemos que tenemos que cambiar algo, siempre que sabemos que tenemos que hacer algo que el Señor nos está mandando a hacer. ¿Y por qué es la parte difícil el hacerlo? Porque muchas veces sabemos que hay actitudes, situaciones, conductas que sabemos que tenemos que cambiar, pero las tenemos como en nuestra mente. Entonces, para mí personalmente, un punto muy personal, yo creo que es más difícil accionar que reconocer. Aunque ambas son bastante difíciles, pero yo lo pienso de esta manera, es porque, como te lo digo, muchas veces lo pensamos en silencio y sabemos como que esto no está bien que yo esté haciendo esto, pero simplemente dejamos, como quien dice, correr los días, correr sí, las es que situaciones. finalmente tocaste un punto muy importante para que podamos entrar en el tema, y es que no basta con reconocer, porque podemos reconocer que estamos mal, pero es que si no hay una acción para cambiar el rumbo, vamos a volver a esa actitud. Así mismo. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros ir del dicho al hecho, a la acción. Bueno, vamos a entrar en la palabra, en un versículo que se encuentra en Santiago 1:22, que dice, pero sed hacedores, ojo aquí con la palabra hacedores, de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra dice que muchas veces podemos engañarnos nosotros mismos cuando no somos hacedores, en este caso de la palabra, sino solamente somos oidores, nos estamos engañando nosotros mismos. Y es algo que lo podemos comparar hoy en día como cuando sabemos que tenemos que reconocer algo, pero no lo hacemos. No accionamos en ese cambiar, no accionamos en eso que tenemos que hacer y nos engañamos nosotros mismos. Muchas veces es parte de mi testimonio, muchas veces quise dejar las cosas por mi cuenta o por mi lado, decir si es verdad, yo tengo que cambiar, no está bien que yo haga esto o que vaya a hacer cualquier cosa como esta, no es correcto, pero lo seguía haciendo. Es decir, no tomaba acción, era fácil para mí reconocerlo, pues creo que tiene que ver también un tema con los temperamentos de las personas, pero reconocerlo me era fácil, más decir, quiero accionar hacer en el eso, cambio. No existe. Sí, estoy de acuerdo contigo, y ahí entra que nosotros como cristianos
de mucho tiempo, de poco tiempo, comenzando con el Señor, debemos entender que Él nos hace una invitación en Santiago 1:22, que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores, porque es que todos podemos escuchar el mensaje, pero es en nuestra acción que se ve reflejada nuestra fe. Yo creo que es muy lindo hablar de confiar en el Señor, es muy lindo hablar de un Dios de milagro, un Dios todopoderoso, pero realmente cuando estamos en medio de los procesos, cuando estamos en medio de los desiertos, vivimos al Dios que en los momentos buenos estamos hablando. O sea, cuando no hay dinero en la cuenta, podemos creer que hay un Dios que nos va a proveer. Cuando hay alguien enfermo, podemos ser los primeros en decir, no, tenemos que orar, porque es que Dios es todopoderoso para sanarte. Tú vas a hacer tu tratamiento, pero es que Dios tiene que ser el primer invitado en esta situación. Cuando hay un matrimonio roto, acudo al Señor creyendo que realmente hay un Dios que restaura, o en ese momento de los problemas se me olvida el Dios que restaura y simplemente quiero hacer las cosas a mi manera. Entonces, en todos estos pasos vamos a ir viendo de qué manera tú y yo podemos vivir una vida que va del dicho al hecho. Y el punto número 1 del que queremos hablarte es que Dios habla, pero también espera acción. Es decir, Dios a ti y a mí nos va a dar una palabra, ¿verdad? Una instrucción. Y quiero que veamos un ejemplo porque podemos vernos a través de los personajes bíblicos. Vemos a Abraham. Abraham, en Génesis 12, él escuchó una promesa de parte de Dios. Pero Abraham tuvo que levantarse y caminar hacia lo desconocido. Porque si no, no estaríamos viendo a Abraham, el padre de la fe, recibir el resultado de las promesas que Dios le había dado. Es decir, no basta solamente con que yo sepa lo que Dios quiere que yo haga, si no lo hago. Dios me va a dar una palabra. Dios a ti y a mí nos va a decir cosas específicas que tenemos que hacer. Esa palabra ya fue dicha, ya está sembrada en mi corazón. Y Dios se va a encargar de repetírtela, de confirmártela, de recordártela. Pero si tú no accionas, si yo no acciono, simplemente no vemos el milagro. Y muchas veces decimos, no, pero es que Dios no cumplió lo que me dijo. Pero es que hay una parte activa, y tú y yo lo hablamos hace poco, hay una parte activa de nosotros siempre. Dios hace lo imposible, pero nosotros hacemos nuestra parte. Y cuando tú y yo accionamos es cuando vemos que vamos de la mano de un Dios que hace cosas sobrenaturales. Entonces, en este punto, lo que quiero que sepas, lo primero que queremos que sepas es que Dios te va a hablar. Pero eso que Dios te dice es porque Él espera que tú acciones en aquella palabra que Él te ha dado. Yo creo que cuando Dios nos da una palabra yo digo como que es algo nuevo que estamos recibiendo, es porque Él sabe que tenemos la capacidad para accionar sobre esa palabra. Amén. El Señor nunca nos va a mandar a hacer algo que pues Él no nos va a dar la capacidad para hacer eso que nos está mandando. Y ojo con esto que estoy diciendo, porque muchas veces creemos que Dios dice, mira, tú tienes que cambiar tu carácter, por todas las cosas te molestas de una manera difícil, comienzas a insultar, a molestar, pero a la misma vez creemos que es que ya yo nací así, yo no puedo cambiar, es que ya yo soy así, el que tenga así me tiene que aceptar tal cual como soy. Y no funciona de esa manera. Cuando el Señor comienza a mostrarnos este tipo de cosas en nuestra vida, nos va a dar capacidad también para que en este caso, ejemplo, podamos a través de la humildad cambiar nuestro carácter, pedir perdón, saber qué estamos haciendo y reconocer que estamos haciendo las cosas incorrectas. Ese punto me gustó mucho que estuviste hablando, porque Dios espera acción. Y ya para entrar en el segundo punto que voy a hablar el día de hoy, yo soy una persona que utiliza la palabra mucho intencional. De hecho, oro mucho cuando oramos, mi esposa y yo oro porque me ayuda a ser un esposo intencional con mi esposa. Amén. Pero al mismo tiempo he entendido de que no solamente ser intencional. Hicimos un capítulo en Confiados que no recuerdo el nombre exactamente, pero no solamente basta con la buena intención. Amén. Podemos tener una intención de querer hacer algo. Ahora, la acción es lo que realmente valida esa intención que yo tuve al principio. Ahora vamos a estar hablando del segundo capítulo, que dice accionar aunque no entendamos todo. Y yo creo que esto es lo más apasionante de seguir al Señor. Cuando nosotros no entendemos lo que el Señor va a hacer, pero aún así decidimos obedecerle. Aún así decidimos, Señor, yo te creo, aunque muy en el fondo de nosotros pueda estar la duda, pueda estar el temor de saber, ¿será que sí es la voz de Dios? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que me estoy equivocando en no seguir mi corazón cuando no la voz de Dios? Por eso es importante que nosotros estemos seguros que lo que el Señor nos está mostrando va alineado
con principios bíblicos, va alineado Exacto. con la palabra, porque esto es algo que yo siempre lo digo y lo voy a mantener y me atengo a las consecuencias de lo que sea. El Señor nunca te va a mandar a divorciarte. El Señor nunca va a decirte, mira, hija, te amo tanto que sal de ese hogar. Eso es un pensamiento de la carne. El Señor nunca se va a contradecir en su palabra. Aunque no entendamos todo, accionar aunque no entendamos todo, hay un ejemplo de un personaje bíblico que es Noé cuando estaba construyendo el arca. Él no solamente no entendía, sino que no sabía. O sea, cuando el Señor, aquí podemos ver un Dios de detalle que le decía, mira, vas a cortar la madera de tal forma, vamos a hacer de esta manera. Proveyó muchos detalles, pero la parte más interesante de todo es que no estaba construyendo algo que no sabía para qué era. O sea, la gente se burlaba de él, la gente le decía, bueno, este hombre se volvió loco que está haciendo esto tan grande, pero él aún así seguía la voz de Dios y por eso es tan importante saber de que cuando nosotros seguimos la voz de Dios y queremos caminar según su voluntad, vamos a encontrarnos personas alrededor que nos van a decir, mira, te estás equivocando, eso no está bien, te volviste loco, pero lo mismo le pasó a Noé. Y aquí vemos como un Dios de misericordia salvó a esta generación, a sus hijos también. Y yo creo que es algo normal. Siempre vamos a encontrarnos personas que nos quieren alejar de la voluntad del Señor, alejar del propósito del Señor. Por eso es importante entender que aunque nosotros no sepamos lo que Dios quiere hacer, no entendamos lo que Él quiere hacer, accionemos, hagamos lo que Él nos está diciendo que hagamos, porque vamos a encontrar su respaldo siempre que nosotros decidimos hacer lo que Él nos está pidiendo. Y aquí, ya para cerrar este punto, es en donde comienza a jugar la obediencia. La obediencia es la forma que el Señor nos pide accionar. Cuando el Señor nos dice, mira, haz de esta manera, y nosotros, Señor, pero es que yo no quiero pedirle perdón a esa persona, no quiero pedirle perdón a mi esposa, no quiero leer la palabra, no quiero hacer tal cosa, no me quiero congregar. Aquí es donde entra la parte de la obediencia. Y muchas veces sin entender, porque hay personas que dicen, no sé qué voy a hacer en la iglesia. Y todavía a este punto tienen tiempo, años y no saben, creen que no es importante congregarse, pero no funciona de esa manera. Aunque muchas veces no tengas ganas de leer la palabra, de orar, de congregarte, es importante hacerlo porque es lo que el Señor nos manda, lo que el Señor manda. Y aunque muchas veces no entendamos qué es lo que está pasando, el Señor no nos pide en su palabra que nosotros pensemos en que será que es bueno o será que es malo, será que voy, será que lo pienso mucho o que medito en esto. El Señor lo único que nos pide es meditar en su palabra. Sí, creo que aquí podemos ver algo muy clave y es que la acción de parte de Dios o nuestra fe en el Señor no puede ser pasiva ni lógica como el mundo, como nosotros venimos acostumbrados a que sea, porque Dios nos pide una obediencia activa. O sea, mira, sé obediente activamente y vas a ver frutos. Y podemos ver específicamente en el ejemplo que tú das cuando dice, Noé estaba construyendo un arca y Noé nunca había visto la lluvia. O sea, no estaba construyendo en base de algo que él ni conocía que era. O sea, yo estoy construyendo para algo que no, en mi cabeza no lo puedo ni siquiera imaginar porque no lo he visto. Y eso me hace pensar muchas veces en cuando nosotros somos esos abridores de brecha en nuestras generaciones, que no entendemos o sea, lo magnífico del Señor, lo grande, lo que estamos rompiendo cuando el Señor nos está pidiendo construir hogares, familias, ministerios, servicio para el Señor, cuando nadie nos ha trazado el camino antes, pero el Señor nos está diciendo, te estoy dando las indicaciones. Ahora, tú no puedes ver el todo o no puedes ver, pero tus generaciones lo van a vivir y van a conocer a un Dios que cuando da instrucciones lo hace con un propósito eterno y lo vimos en el caso de Noé. También es importante que sepas en todo esto que estamos hablando de cómo ir del dicho al hecho, y es que las promesas de Dios se activan a través de la obediencia, pero la obediencia se traduce en accionar. El lenguaje de amor del Señor es la obediencia. Es decir, yo le muestro a Dios que yo le amo cuando yo obedezco lo que Él me dice. ¿Y qué es lo más fácil o el mayor ejemplo para entender esto? Dios es nuestro papá. Entonces, cuando yo como mamá o tú como papá doy una instrucción a mis hijos y ellos obedecen, yo entiendo que mis hijos están alineándose a lo que yo les estoy diciendo porque hay un trato especial de ellos conmigo, que saben que yo los amo y ellos de vuelta lo entregan de la misma forma. Y estamos hablando que hago una comparación con niños que muchas veces ni entienden, pero nosotros somos adultos y nos comportamos tantas veces como niños con el Señor cuando Él nos pide obedecer, porque nos pide accionar en cosas que definitivamente no queremos. Por lo general,
Dios nos va a pedir que accionemos en cosas que a nosotros decimos, yo no quiero hacer eso. Por lo general funciona de esa forma. Ahora, vamos a ver qué dice Santiago 1:25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, hay gran bendición en que yo escuche la palabra, pero no va a ser suficiente si yo no vivo la palabra. Es decir, yo puedo conocer la palabra, yo puedo ir a la iglesia el domingo, todo eso son pasos de acción, pero cuando yo me enfoco en hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, yo voy a ver los resultados de eso. Es decir, si tú y yo queremos ver resultados en aquello que Dios nos ha dicho, debemos obedecer sus instrucciones. Del dicho al hecho hay un paso de fe y una historia que me encanta, que es una de mis favoritas y que creo que da una enseñanza muy importante y que realmente me bendice mucho. Es cuando Pedro caminó sobre las aguas, y este punto es del dicho al hecho, solamente hay un paso de fe. Mateo 14:29 habla de cuando Pedro caminó sobre las aguas, solo cuando salió de la barca, y esto es algo que es bien importante, ¿no? Porque cuando vemos el ejemplo de Pedro, cuando él sale de la barca, él da ese paso de fe, obviamente recibe confirmación de Jesús, es decirle, eres tú, y él comienza a caminar, y vemos aquí como que si nosotros le metemos, si pensamos, si hacemos lógica sobre que ellos estaban en alta mar, estaban en aguas profundas, y cómo él se atreve a seguir la voz de Dios. No tiene sentido, no hace sentido, pero aquí vemos cómo es cuando nosotros damos ese paso de fe. Amén. Cuando nosotros hacemos eso que el Señor nos está pidiendo. Amén. Y que nos encontramos muchas veces en medio de ese barco o en medio de alta mar a través de los problemas, de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo, y aún así el Señor, en medio de todo lo que pueda estar pasando, el Señor nos dice, hijo, ven. Y yo creo que muchas veces nosotros estamos esperando que el Señor haga algo, pero el Señor está esperando que también nosotros actuemos. A veces queremos dejar la responsabilidad de parte del Señor, como que, mira, es que el Señor no está haciendo nada, y el Señor está esperando que nosotros accionemos, que nosotros hagamos nuestra parte. Hay veces que es fácil dejarle toda la responsabilidad, decirle al Señor como, bueno, sí, el Señor me va a proveer, pero yo me la paso durmiendo en mi casa, el Señor va a restaurar mi matrimonio, pero yo sigo teniendo las mismas conductas que estoy teniendo, que sé que dañan mi matrimonio, y aún así prefiero seguir en esa actitud, en esa conducta que está trayendo maldición para mis generaciones. Y yo creo que es importante que tú puedas analizar esta palabra y verla desde este punto de vista de que muchas veces estás esperando que el Señor haga algo, pero pregúntate a ti mismo hoy, esta noche que estás viendo este capítulo de Confiado, ¿será que el Señor está esperando que yo haga algo para ver su mano obrar sobre mi vida? Quiero cerrar con esto, y es lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, hay un llamado del Señor de decirnos, mira, no solo que hables con tu boca que yo soy tu Señor, sino que tus acciones reflejen que tú vives bajo el reino de ese al que llama Señor, que soy yo. Eso es lo que determina que tú sigues mis pasos, que tú quieres lo que yo quiero para ti. Y queremos hacerte una pregunta en este día que ves confiado, después de todo esto que te hemos venido hablando, que tú mismo puedas mirar hacia ti y decirle al Señor en esos tiempos de intimidad, ¿qué te ha mostrado Dios últimamente? O sea, hay algo que Dios te ha pedido, hay decisiones, hay cambios, hay actitudes que Dios te está diciendo, mira, ríndemelas. Quiero que tú vengas hacia mí, quiero que tú te acerques a mí, quiero que tú sueltes el control de las cosas, quiero que empieces a accionar en cambios que el Señor muchas veces nos pide. ¿Hacia dónde te está dirigiendo Él? Esa sería una buena pregunta luego de escuchar los pasos que te hemos dado de cómo vivir una vida, de ir no solamente desde escuchar la palabra y escuchar un mensaje lindo, porque la palabra nos enciende el corazón y nos dice yo puedo ir por eso, pero así como Dios me enciende mi corazón cuando me entrega una promesa y yo sé que es posible porque Él me lo está diciendo y mi espíritu lo recibe, ¿cómo llegar al cumplimiento de la promesa para entonces ahora poder testificar del Dios que me dio la promesa pero me ayudó en el camino para lograrlo? Acabas de decir algo muy poderoso porque yo creo que esa es pregunta que tenemos que hacernos todas las personas que amamos al Señor, y es que ¿qué nos ha mostrado el Señor últimamente? Y ver si nosotros estamos accionando bajo esa palabra que el Señor nos da. Amén. Y yo creo que hacernos esta pregunta es como llevar una contabilidad
de si nosotros realmente nos estamos acercando a eso de lo que el Señor nos ha dicho. Y si no estamos cerca, porque obviamente hay promesas que pasarán años en donde las vamos a ver. Claro. Pero creo que es un punto muy importante entender si hemos accionado sobre esa promesa que el Señor nos ha dado, para tener la seguridad y la total confianza en el Señor de que vamos a ver su respaldo, que vamos a ver el fruto de esa promesa que el Señor nos ha dado. Porque no se trata de si el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer y lo quiere hacer. Ahora, la parte está de mi lado, de decir, voy a accionar en eso que el Señor ya me ha dicho. Amén. Así que, bueno, gracias por estar hasta este punto de Confiados Podcast. Gracias porque de verdad sabemos que pudieras estar haciendo cualquier cosa esta noche, pero has decidido escuchar la palabra de Dios a través de Confiados Podcast. Así es, queremos que no solamente nos escuches, sino que puedas tomar nota de aquellas cosas que tú sabes que Dios te habló a través de este episodio y que puedas empezar a accionar. Se trata de pasos de fe. No te desesperes si en algún momento esos pasos se vuelven como un poco lentos, pero persevera en hacer aquello que Dios te ha dicho, y mientras te mantengas en el camino, créeme que vas a conocer más a un Dios que te sostiene, y hasta si te tiene que cargar, te va a cargar para que tú lleves, pero está viendo la intención de tu corazón de permanecer. Para Dios es muy importante cuando nosotros deseamos y nos enfocamos en ser tan leales a Él que no importa qué está pasando alrededor, permanezco en lo que tú me has dicho. Y aunque me cueste y me duela a mí mismo porque estoy luchando con esto, Señor, sigo aquí parada o parado en aquello que tú me has dicho. Así que es nuestro deseo, y estamos seguros que el de Dios también, que puedas vivir cada una de sus promesas, no solo tú, sino los tuyos. Por eso, comparte este episodio, envíaselo a alguien a quien tú sabes que Dios también le ha hablado últimamente, a quien te ha compartido y te ha dicho, mira, Dios me está pidiendo que cambie, para que el Señor le dé esas instrucciones específicas de cómo va a empezar. Suscríbete al canal de YouTube, nuevamente es el mayor apoyo que le puedes dar a nuestro podcast, y comparte el episodio y síguenos en redes sociales, que estamos como Confía_DOS. Dios te bendiga. Dios te bendiga.